cuentan historias, en algunos casos, como los versículos que nos vamos a topar hoy día, puede ser un tema muy difícil tanto de entender como de aceptar. Porque hay ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas de la Biblia que chocan, colisionan con nuestra manera de ver a Dios. Venimos con maneras equivocadas. Ciertamente todos tenemos una idea de Dios que se nos transmitió de la familia, quizás del colegio, por ahí. Sacamos ideas de nuestra propia imaginación. Pero cuando empezamos a leer la Biblia seriamente, a veces nos vamos a tocar o topar con declaraciones como esta, que es de Cristo mismo, que pueden tener alguna manera equivocada o chocar, como digo, con mi manera equivocada de haber visto a Dios, de haber visto a Cristo y de haber visto la Biblia. Entonces necesitamos, y cada semana y cada reunión, necesitamos las oraciones de ustedes, necesitamos estar muy atentos. Afortunadamente los niños han podido subir, estar arriba para concentrarnos bien. Y especialmente necesitamos solicitar al Espíritu Santo, que fue quien inspiró las Escrituras, que ahora nos ilumine para poder entenderlas adecuadamente, como Él quiso que quedaran en este escrito que es el Evangelio según San Mateo que estamos revisando. Así que vamos a leer los versículos que nos corresponden. Estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 11 y vamos a leer 3 versículos hoy día. Vamos a ver el versículo 25, 26 y 27. No sé si lo vamos a poder proyectar. Sí, vamos a tener proyección. Entonces vamos a leer juntos y vamos a pedir que Dios nos guíe, nos ayude para poder entender esta declaración tan interesante que Jesús hace. Entonces leamos Mateo 11, 25 al 27. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Oremos un momento. Padre, ciertamente estamos acá buscando saber más de ti. Queremos, Señor, realmente entender primero correctamente a tu persona, conocerte de verdad y saber lo que quisiste decir en estas palabras, porque realmente tienen trascendencia para cada uno de nosotros. Señor, sin tu auxilio, sin tu guía, sin la iluminación del Espíritu Santo, en realidad estamos ciegos, estamos vedados para poder encontrarte. Y necesitamos cada semana y cada reunión y cada vez, Señor, que abrimos la Biblia, Señor, pedirte de todo corazón que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú seas hablando a la vida de cada uno de los que está acá. Y aun si esta grabación, Señor, va a poder también ser escuchada por otros, pedimos que de la misma manera tú también les puedas guiar, les puedas enseñar a descubrir tu verdad. A veces tu verdad duele, incomoda, pero Señor, son tus palabras y no queremos agregar nada, Señor, humano o de nosotros a lo que tú ya dijiste. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos aprendido regularmente, cada vez que tocamos una sección de la Biblia, un texto, tenemos que ver su contexto, es decir, poder saber por qué Jesús en este caso dijo estas palabras. Tenemos que ir entendiendo lo que Jesús dijo antes, lo que va a decir después, para poder armarnos una idea precisa, insisto, de lo que Jesús está diciendo. Y todo este capítulo 11, el capítulo 11 de Mateo, si pudiésemos ponerle algo así como un nombre, lo que habla es de la mesianidad de Jesús, es decir, cómo Jesús se revela o se muestra como el Mesías. Vimos varios pasajes anteriormente que nos mostraban especialmente cómo Jesús, ¿no es cierto?, responde a Juan, a la pregunta de Juan, si acaso él era el que tenía que venir, si él era el Mesías. Y Jesús, claro, le dice, bueno, los ciegos ven, los cojos andan, ¿no es cierto?, los muertos son resucitados, le da entonces evidencia comprobable de que él está haciendo la obra de Dios. Y después, bueno, sigue el texto hablando de Juan también, en todo el capítulo 11, pero también Jesús pone el contraste que Juan, ¿no es cierto?, tenía como un gran profeta y él era criticado
¿no es cierto?, como enviado de Dios al menos, porque decían es un comilón, un glotón y se junta con pecadores. Siempre la gente buscando, ¿no es cierto?, como decíamos, alguna excusa para no creer que Jesús es el Señor, para no creer que Jesús es Dios. Y en la última parte anterior a esta nos estaba diciendo, y hizo una gran, ¿no es cierto?, una gran reconvención, un gran reto a las ciudades de la provincia de Galilea, que habían visto los milagros asombrosos de Jesús, que habían estado siendo testigos privilegiados de la obra de Jesús y que ellos no habían querido arrepentirse, no habían querido aceptar de alguna manera que Jesús era el Mesías, porque si creemos que Jesús es el Mesías, entonces tenemos que someternos a Él. Y eso es justamente que la ciudad de Corazín, Betsaida, ¿no es cierto?, la misma Capernaum, que fue como el centro de operaciones de Jesús, no estaba haciendo, no se estaba sometiendo y no se estaban arrepintiendo. Y Jesús de alguna manera dice, ay de esas ciudades, ay de la gente de esas ciudades que no ha creído, que no se ha arrepentido. Y acá entonces en el texto, después de, ¿no es cierto?, de molestarse con esas ciudades, entonces Él da esta declaración. Y parte el versículo diciendo, en aquel tiempo o en ese momento en el cual se estaban sucediendo estas cosas, dice, respondiendo Jesús dijo, y ahí sale lo que Él dice. Ahora uno mira el texto y dice, ¿qué es lo que está respondiendo? ¿Cuál es la pregunta que Jesús recibió para responder de esta manera? Pero lo que está tratando de decir el texto no es una pregunta particular, no es una pregunta definida, sino lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es tratar de dar una respuesta a toda esta manera equivocada de verlo a Él. Esa manera, ¿no es cierto?, sospechosa de decir, Él no es el Mesías. De hecho, si usted va a la versión griega, va a buscar palabra por palabra y tratar de traducir literal, en la versión griega dice, en aquella ocasión tomando la palabra, es decir, Jesús haciendo como un alto a todo lo que venía diciendo, toma la palabra para dar esta declaración que, como usted ve, no es a los discípulos, no le está contestando a nadie en particular, sino que está dando una declaración para asentar, ¿no es cierto?, algo muy importante que vamos a analizar, que se lo dice al Padre, que es un diálogo, si lo quiere mirar así, un diálogo entre Él y el Padre, algo que ellos están en acuerdo y lo vamos a ver. Y la declaración inicial de Jesús es sencilla, es alabar al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice, por esconder estas cosas de los sabios y, ¿no es cierto?, revelárselo a los niños. Y agrega, sí, Padre, porque así te agradó o te plació. Y tenemos que ver, como le insisto, el contexto, porque ¿cuáles son esas cosas que Dios ha revelado a unos y ha negado o ha ocultado a otros? ¿Qué es lo que Jesús finalmente está diciendo? Bueno, sencillamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que Jesús, ¿no es cierto?, a pesar de demostrar con grandes milagros, con gran revelación evidente de hechos y pruebas que eran indubitables, que no se podían dudar, expulsión de demonios, sanidad, resurrección de muertos, no estaban confiando ni creyendo en Él. Entonces está diciendo, de alguna manera, que esa gente, esos sabios, no estaban creyendo y se estaba ocultando esa verdad delante de sus ojos. Y aún, por el contrario, los niños, y vamos a ver quiénes son esos niños, lo estaban recibiendo, lo estaban entendiendo, se le estaba revelando. Y tenemos que hacer la explicación con respecto a estas dos cosas, a estos dos grupos de personas. ¿Quiénes serían los sabios y quiénes serían los niños de cada uno de este versículo al menos? Bueno, como sabemos, y ya lo hemos comentado, la gente de Israel esperaba un Mesías, tenía la idea de que algún día iba a llegar su libertador. Pero como siempre, nosotros, y igual que ellos, tenemos ideas equivocadas de Dios. Tenemos equivocadas ideas de Cristo, incluso. Aunque sabemos su historia, aunque hemos visto películas y cada vez hay más series, como The Chosen, que está mostrando acerca de quién es Jesús. Pero en ese tiempo también, y entre más se estudiaba, y ahí hay un tema con el orgullo religioso, entre más ellos estudiaban la palabra, entre ellos más se acercaban a entender cómo deberían esperar a ese Mesías, más se desviaban de la presencia directa de ese Jesús. Y había ese orgullo, ¿no es cierto?, de creer que por el hecho que eran judíos y que sabían la palabra, de alguna manera se enorgullecían y pensaban que ellos sabían qué es lo que iba a hacer. Y esperaban entonces un libertador político, lo hemos dicho.
Ellos esperaban un rey, como la Biblia sí prometía un rey, pero no un príncipe o un rey de paz, sino que querían a alguien que les quitara la dominación de los romanos, que les tenían puesto el pie encima, que le cobraban altos impuestos. No esperaban un Jesús, ¿no es cierto?, sencillo, un Jesús de Nazaret, de una aldea distante en el norte de Israel, que no tenía ninguna relación con el templo tampoco. Ellos esperaban a alguien que fuera a lo mejor de una casta sacerdotal. Ellos tenían la idea preconcebida de que Jesús fuera alguien deslumbrante, alguien que a lo mejor ni siquiera pisaba el suelo, porque a veces nosotros esperamos que Dios sea a nuestra idea y no como Él es. Entonces este hombre se presentó como un judío común, venido de una aldea perdida en el norte, que hacía milagros espectaculares, que hablaba con simpleza, que no tenía ningún aire o ínfula de ser, ¿no es cierto?, valorado desmedidamente. Él se acercaba a los pecadores. Él compartía con prostitutas, ¿no es cierto?, y con publicanos que vienen a ser los cobradores de impuestos, que era la gente más odiada del pueblo. Eran tenidos como los peores de los pecadores. Ese era Jesús, y no lo que ellos esperaban. Entonces el orgullo religioso, el orgullo de estos sabios, aquellos que habían estudiado la Biblia, y entre más estudiaban, más ideas a veces equivocadas tenían de Jesús. Y eso creo que sigue pasando hasta nuestros días. Cuando la gente viene con una idea preconcebida, entonces tenemos la dificultad de aceptar a Dios tal cual como es. Y todo orgullo y toda forma de estudio, no vamos a criticar el estudio en sí mismo, pero pasa mucho que la persona que es intelectual, que se ha dedicado a las letras, que ha dedicado su vida a estudiar, en realidad empieza a perder el foco de la razón de estudio. Por ejemplo, lo vemos en la historia. No sé si usted sabe que los grandes científicos ¿no es cierto?, de la edad del Renacimiento, más o menos de ahí en adelante, o de la Edad Media, ¿qué es lo que hacían? ¿Cuál era la idea de estudiar, de querer conocer, por ejemplo, el movimiento de los astros, Newton, Galileo? Ellos querían conocer la creación de Dios. Era su sentido de estudio. Querían saber realmente lo que Dios había hecho y por qué lo había hecho. Pero conforme pasó el tiempo y entre más cosas el mundo científico fue anotando, fue descubriendo, finalmente llegan a presentarnos ideas tan absurdas como que todo lo que lo que existe, fue del azar, fue de la nada. Y ahí vemos cómo está el orgullo intelectual. Entre más he estudiado, a veces nos desprendemos de la idea inicial de poder explicar las cosas con la sencillez que nos muestra la Biblia, con la sencillez de que Dios hizo todas las cosas, que no hay un ser, ¿no es cierto?, mejor para poder achacar la creación de todas las cosas, que no son el azar no piensa, el universo no piensa, el universo está porque alguien lo creó. Y así tenemos el orgullo intelectual, el orgullo religioso, que va en contra de Dios, que se pone como el peor pecado, como el pecado que es la base, en este caso, de poder entender y ver a Cristo. También, en cierta medida, podríamos hablar también del orgullo del dinero. Jesús también habló mucho de eso. Dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Y cuál es el punto? No es que esté en contra de la riqueza, sino que el rico, por su forma de pensar, se va a sentir confiado de lo que tiene. No va a buscar a Dios, va a tener todas sus necesidades cubiertas. Por lo tanto, entonces, su orgullo en el dinero, su orgullo en lo que ha logrado en la vida, o, como lo decía, su orgullo religioso de conocer o tener una idea de Dios a su manera, o del intelectual que estudia, que dice, ya lo entendí todo, ya sé cómo se formaron las cosas, y llegan al absurdo de decir que fue de la nada, que se hizo solo. Entonces, eso es la principal base para oponernos a Dios, para no entender a Dios, para que Dios se nos oculte, para que Dios no lo veamos claramente. Pero esta declaración de Jesús no es solamente eso, de ir y decirle, llamarle sabios a estas personas que no estaban entendiendo quién eran, y niños a los que sí lo entendían, sino que va un poco más allá y dice que hay una causa en el fondo, que hay una causa por qué ellos no se dan cuenta. De alguna manera esa ceguera espiritual de cada uno de ellos está facilitada por el orgullo, pero permanece en ese estado, permanece oculto, porque Dios el Padre así lo quiere. Y esta declaración debe ser bastante incendiaria, fue en su tiempo, y si lo miramos hacia nosotros,
hacia nuestra realidad de salvación y de relación con el Padre, también nos debe causar al menos cierta controversia. Porque lo que está diciendo Jesús es que depende de Dios que alguien pueda ver a Dios o reconocerlo a Él como el Mesías. Y a los niños, y ahí está el tema, habla de los niños. Ciertamente no se está refiriendo a niños pequeños, no está hablando de infantes o gente que tenga poca edad. Se está refiriendo a personas con la simpleza de un niño, personas con la inocencia, que no cuestiona tanto, que es más crédulo. ¿No es cierto? Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, es decir, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y Jesús está haciendo la declaración contraria, que los niños, aquellos que realmente creen en Cristo, reciben con simpleza esta información y atienden a las señales, a la evidencia que le está mostrando, entonces Él se les revela. Entonces ellos, los niños, lo encuentran, lo conocen. Y le insisto, esto puede parecer ofensivo, hasta duro, sobre todo era duro para los fariseos que se habían esforzado, ¿no es cierto?, en estudiar la Biblia. Pero lamentablemente en su orgullo, en su conocimiento, en sus ideas, insisto, preconcebidas, o a veces leyendo la Biblia, distorsionando la información, pensamos que podemos entender a Dios. Y realmente lo que se requiere es una revelación. Insisto en esa palabra, revelación. Dios no se va a manifestar si no es por una revelación, por un entendimiento claro. Y aún si pasamos al versículo siguiente, es una reafirmación del mismo concepto. Sigue poniendo más puntos, ¿no es cierto?, sobre la IA, sigue agregando cosas, porque dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Inmediatamente con esa declaración Él se está poniendo a la altura de Dios, a la altura del Padre, en la misma autoridad, en la misma potestad o capacidad de Dios. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, dice, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué está diciendo? Que ellos tienen una conexión, una relación íntima, un conocimiento pleno. El Padre con el Hijo con el Padre, y ellos forman, ¿no es cierto?, una unidad. Porque está diciendo que todas las cosas son entregadas por el Padre, entonces lo pone al mismo nivel de autoridad, de categoría. Y aún nos dice que ahora aquel que quiere conocer a Dios es aquel, el Hijo lo quiere revelar. En el primer versículo nos decía que el Padre, ¿no es cierto?, ha revelado a los niños. Y aquí nos dice el Hijo, ambos, o en realidad da lo mismo, es Dios finalmente quien puede revelarnos, ¿no es cierto?, quién es la divinidad. Y le insisto, esta idea que Jesús reafirma y que nos llega a hasta molestar. ¿Por qué? Porque está poniendo una valla, una traba para entender a Dios, para conocer íntimamente a Dios, ¿no es cierto? Parece no corresponderse mucho con nuestra idea de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, alguien que siempre está perdonando, ese Jesús bueno, bonachón, que no importa lo que hagamos, sí, me va a perdonar. Pero aquí está diciendo otra cosa, está diciendo que depende de Él, que lo conozcamos, depende de Él, que la humildad es un factor importante, que la soberbia o el orgullo no tiene cabida. Y eso lo dice la Biblia en muchas otras partes. Dice que Dios, ¿no es cierto?, mira de lejos al orgulloso, pero da gracia al humilde. La Biblia es consistente con esta idea, ¿no es cierto?, de que el orgullo es nuestra principal traba para relacionarnos con Dios. Y de hecho fue el principal problema, el principal pecado que se comete en el huerto. Satanás vino con esa misma idea de ser como Dios, de poner su trono al lado de Dios. Y es, ¿no es cierto?, bajado del cielo, llega a la tierra, llega Adán y Eva y por supuesto les dice lo mismo. Les dice que si comes del fruto, entonces tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Es la idea orgullosa de estar a la par con Él, de no ver la distancia que hay con el Creador. Y eso fue lo que incitó a Eva y a su esposo finalmente a que comieran del árbol. Pero mire, quiero reafirmar que esto no es la única palabra polémica o difícil de Jesús. Jesús y la Biblia es consistente en cada, ¿no es cierto?, doctrina o enseñanza. No es una idea perdida, no es que alguien se equivocó al escribir lo que Jesús dijo. Quiero que vayamos a Juan capítulo 9, 39 al 41.
contexto es muy similar. Jesús dice: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Mire la declaración incendiaria. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Otro contexto para entender estas palabras. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento en ese capítulo 9 de Juan. Y a pesar de que la sanidad era evidente, los judíos del templo no querían aceptar que ese hombre estaba sanado. Llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿este es tu hijo? Sí, este es mi hijo. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, nació ciego. Le preguntaban al sanado: ¿cómo es que te sanó? ¿Quién te sanó? No sé, ese hombre me sanó. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso decía, y los interrogaban y lo molestaban, le decían: sale de aquí porque tú entero has nacido en pecado. Aún humillaron a ese pobre ciego que Jesús sanó, con tal de no aceptar la sanidad del ciego, ni aceptar a Jesús que lo había sanado. Ese era el orgullo que tenían esos fariseos, de creer que las cosas se hacían a la manera de ellos. Y por eso es que Jesús dice esto: para un juicio he venido yo a este mundo. Un juicio, ¿no es cierto?, para establecer un criterio, para separar las cosas. Para los que no ven, vean. Para los que ven, los que dicen que ven, sean cegados. Entonces, por eso que los fariseos entendieron: esto lo está diciendo contra nosotros. Están diciendo esto contra nosotros. Y Jesús les dice: bueno, si ustedes realmente fueran ciegos, no habría problema. El tema es que ustedes creen que ven y no están viendo. Y por eso su pecado, el pecado de orgullo, el pecado de, ¿no es cierto?, creer a Dios a mi manera, sigue, continúa, permanece. Y el problema con el orgullo es ese, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que es un pecado delante de Dios. Nos creemos tan seguros en nuestra verdad, ¿no es cierto?, que no nos parece que el orgullo sea un pecado, porque decimos: sí, no, esta es la verdad, entonces yo estoy en la posición correcta. Y nunca damos pie ni posibilidad para ver y revisar realmente si es así o no. Pero los humildes, aquellos que entendían sin cuestionar demasiado la palabra de Dios, recibían la vista, veían espiritualmente hablando. El patrón es idéntico, le insisto: la falta de humildad y la soberbia van en contra de Dios. La Biblia repite en Santiago 4:6 y en 1 Pedro 5:5 que Dios resiste o mira de lejos al soberbio y da gracia al humilde. Es una necesidad que entonces que entendamos por qué Jesús dice estas cosas. Pero insisto, además de entenderlo, tenemos que ahora analizarlo para nosotros mismos. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué usted ha creído en Dios? ¿Qué hace en definitiva que usted crea y que otros no crean? Si lo mira así, en perspectiva. ¿Por qué será? ¿Nosotros tenemos la capacidad de creer? ¿Realmente nosotros hicimos algo para recibir el Evangelio, esta buena noticia, y entender a Dios? Según lo que nos está diciendo Jesús, es una revelación, es algo que Dios abre, una puerta que Él genera. Y la Biblia repetidamente dice que es por gracia, y usa la palabra gracia, que ya la vimos en el retiro, que es un regalo, que la salvación es un don de Dios. Efesios 2:8 y 9 dice que por gracia sois salvos. Directamente lo define así: por la gracia de Dios sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, absolutamente claro, esto no es de vosotros, no es suyo, usted no ha conseguido nada, sino es un don de Dios, es un don de Dios. Y así Tito 2:11, 2 Timoteo 1:9, le voy a dejar las citas para que después las revise. Está esta gran verdad. ¿Para qué? Para sacar de nuestra cabeza cualquier idea equivocada. Mire, una de las ideas que más ha dañado a la iglesia es la idea del libre albedrío, la idea de la libertad, pero entendiendo, ¿no es cierto?, no la libertad para que usted decida qué zapatillas se pone, qué ropa se pone para salir de la casa. Estamos hablando de la libre albedrío en cuanto a la espiritual, en cuanto a lo moral. No estamos neutros y no tenemos capacidad de decisión. Hemos caído en pecado. Y por lo tanto estamos de partida inclinados al mal. Y esa es la verdad de la Biblia. El fondo de la discusión es esa.
¿Qué puede cambiar nuestra naturaleza? ¿Qué puede cambiar nuestra deformación, si quiere, mental, espiritual, que se vino por la caída? Aunque no nos guste la idea de que Dios elija, porque esto se relaciona directamente con la doctrina de la elección. Que Dios salva al que quiere salvar. Aunque no me gusta esa idea, la Biblia repite una y otra vez las palabras elección, la palabra escogido. Llama a Israel, incluso como nación, su escogida, su primogénito. Llama o usa la palabra predestinación. Y aquellos que dicen, no, esto no debe ser, esto no puede ser que Dios haga eso, quieren sacar la hoja de la Biblia, pero no pueden, no se puede. Eso está escrito y así es. El soberbio lucha con Dios en su mente tratando de suponer que Él hace un camino, hace una decisión por Dios para sentirse nuevamente orgulloso, reafirmar su pecado y decir yo lo conseguí, yo fui mejor que el otro, yo me he portado bien, entonces me lo merezco. Y aquí chocamos con la verdad de la Biblia, insisto. Y aún hay personas que han declarado injusto a Dios por salvar a algunos y no a todos. Y esa es una idea, se lo voy a decir, como la Biblia lo plantea, es una idea blasfema. Es una idea contraria a Dios. Y se lo voy a demostrar a través de la Biblia. Porque tenemos que pensar en esto, porque si no, vamos a tener el mismo orgullo que tenían los religiosos de esa época. Vamos a sentir que Dios nos debe algo, que Dios nos debe, ¿no es cierto?, el ir al cielo, por ejemplo. Pero la Biblia no nos dice eso. Y puede chocar con nuestros criterios que teníamos preconcebidos. Mire, partamos de Génesis. No le voy a citar todo el Génesis ni nada, pero recordemos la historia de cómo parten las cosas, cómo parte la historia del hombre, para que se haga una idea correcta. El ser humano es creación de Dios, es creado junto con toda la naturaleza, con todos los animales, todas las plantas, por Dios. No existiríamos sin Dios. Nada más que el ser humano recibió una ventaja, la ventaja de ponerlo, ¿no es cierto?, como la cosa más importante de la creación para que administre la creación. Nos dio la confianza, nos dotó de las capacidades, por supuesto, nos puso en un paraíso, nos puso en el huerto del Edén, sin ninguna necesidad, cuidarlo nomás, administrarlo. Estábamos sin pecado, estábamos sin ninguna molestia. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¿No es cierto? Escuchó a Satanás. Escuchó la idea orgullosa. Orgulloso de querer ser como Dios. Y alguien, que es la serpiente, que se nos relata en Génesis 3, ¿no es cierto?, les dice a la mujer, si comen, van a abrir sus ojos y van a ser como Dios. El pecado del orgullo. Y esa ventaja de estar bien, de tener una relación con Dios, de verlo, Dios se paseaba, dice, al aire del día en el paraíso, se acaba. Y nosotros somos igual que las demás criaturas. Ya no somos hijos, ya no tenemos una relación especial. Perdemos entonces el posible derecho, si es que lo tuvimos, de estar en comunicación con Dios. Perdimos todo. Se dañó nuestra mente, se dañó nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos están entonces equivocados por ese pecado original. Toda la creación incluso es dañada por esa decisión tan contraria a Dios de comer de lo que se le dijo que no comiera. Tenía todo lo demás para comer, pero comieron de lo que Dios dijo que no comieran. Pero por soberbia, ¿no es cierto?, por ese pecado, entonces se acabó la relación con Dios. Estamos muertos, porque Dios dijo, el día que comieras ciertamente morirás. Entonces, cuando la gente hoy día habla de derechos y hoy día abunda la idea del derecho, bueno, derecho es algo que usted gana, que es algo que a usted o se le da. Pero ya no tenemos derecho con Dios. No hay nadie que pueda decirle a Dios, yo necesito que tú me des algo. Lo hablábamos en el tema del retiro de la oración. La gente tiene la patudez de decir, Señor, tienes que darme esto. ¿Por qué? Porque yo lo pido. ¿Y quién es usted? Nadie, delante de Dios. No tenemos derecho de acercarnos a Dios siquiera porque Él es santo y nosotros somos pecadores. No tenemos derecho de pedir cosas, de exigir cosas. No tenemos derecho de ir al cielo. Mire qué gran patudez de las personas de decir, no, yo necesito irme al cielo. Yo tengo, porque me lo he ganado. ¿De dónde se ha ganado algo delante de Dios? Estamos al mismo nivel que los animales, en el sentido que existimos nomás. Hasta ahí podríamos decir que tenemos un derecho.
Pero un derecho de hablarle a Dios, de pedirle a Dios, de exigirle a Dios o de ir al cielo, ese derecho no lo tenemos. Y de ahí tiene que partir nuestra discusión para entender por qué no podemos ser orgullosos delante de Dios. Ni podemos exigir algo. Y aún tenemos que mirar para el lado. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, los ángeles que cayeron y que le creyeron a Satanás, Dios no los ha perdonado. Ellos no tienen perdón de Dios. Eso dice Hebreos 2:16. Dios socorrió a la descendencia de Abraham, pero a los ángeles no los ha socorrido y les tiene destinado un lugar, ¿no es cierto?, que describe la Biblia en Apocalipsis, un lago de fuego y azufre. Entonces, ¿quién soy yo para exigir que Dios me dé algo? No tengo ningún derecho. Y hasta ahí se podría acabar la discusión. Y Dios podría haber acabado el capítulo humano hace mucho rato. Dios podría haber destruido a toda la raza humana en justicia, porque desobedecieron. Porque así como pecó Adán y Eva, también nosotros todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos posibilidad de entrar en relación con Dios porque hemos pecado. Pero eso no nos gusta. Pero Dios sería justo si nos mandara al infierno, por supuesto. A toda la raza humana la desharía. Podría haberlo hecho. O podría haberse sentado a tomar palco, comiéndose unas cabritas y viendo cómo todos nosotros nos destruimos. Cómo nosotros nos seguimos matando, cómo nos seguimos inventando puras cosas malas, porque estamos llenos de pecado. Pero a pesar de eso, ¿qué hizo Dios? Nos quiso amar, quiso rescatar de esta gran masa de inmundicia, porque eso somos, de pecadores. Él quiso salvar al que Él quiso salvar. Entonces esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la noticia de la salvación, que Él tuvo misericordia, a pesar de que no la merecíamos. Entonces, ¿cómo podemos culpar a Dios? ¿Cómo podría alguien decir que es injusto Dios? No lo es, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 9, 20-21. Porque justamente la manera orgullosa de enfrentar a Dios es decir, es injusto. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ir al infierno? Pablo dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién? ¿Quién somos nosotros? Solamente pecadores, criaturas que lo único que hacemos es rebelarnos contra Dios completamente todos los días de nuestra vida. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Acaso no es eso lo que hace el alfarero siempre? Toma el barro y decide con eso hacer lo que a él le parezca. Eso es la condición del ser humano. Podría habernos hecho desaparecer, pero no quiso. Pero él quiso tomar parte de esa mugre, perdón que me refiera así, de nosotros y limpiarla y usarla de una manera adecuada, cambiarnos. Pero hay otros que no van a recibir eso. ¿Y eso es injusto? No, porque todos merecemos morir, todos merecemos el infierno. Pero el que Dios haya hecho que algunos fueran rescatados, lo hace a Él misericordioso, lo hace a Él la mejor persona del mundo. El ser más amoroso, porque no lo merecíamos. Y aún hacer bajar a Jesús, que eso es lo más grande. Él mismo viene a tomar el castigo por nuestros pecados y morir por nosotros. Y pagar en su justicia, en la justicia divina, lo que correspondía que nosotros pagáramos. Eso es el Evangelio. Por lo tanto, que Dios se haya revelado en mi vida, que Él me haya hecho descubierto esta verdad, que Él me considere, es solamente para darle gracias, es solamente para alabarlo todos los días de mi vida. No cabe el orgullo con Dios, no cabe la posibilidad de yo exaltarme en algo. Porque Él nos quiso volver a ser sus hijos, porque éramos criaturas, perdimos esa condición, si lo quiere ver así. Eso dice Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
Él les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero esos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Solamente Dios nos puede haber hecho volver a ser hijos. Y es la verdad maravillosa del Evangelio. Entonces no podemos seguir albergando la idea que tengo algún derecho, que me puedo ganar el cielo con mis obras, que yo soy algo delante de Dios, que si yo tengo inteligencia, si yo tengo capacidad, si yo me esfuerzo. No, Dios tiene que romper con su palabra, con su mensaje, esas ideas preconcebidas, ese orgullo humano en cualquier cosa, o en el dinero, le decía, en el conocimiento intelectual, en la religiosidad barata que a veces sacamos a relucir delante de Dios. Eso no sirve, no sirve, porque solamente si Dios se ha revelado a mi vida, si solamente lo he encontrado por obra y gracia de Él, entonces puedo tener una oportunidad con Él. Si usted tiene una relación con Él, bueno, es porque Dios lo miró como un niño y se le reveló. Un niño perdido, un niño abandonado, un niño huérfano. Póngalo como quiera, así estábamos, así somos delante de Dios. Pero Dios vino a mi vida y me rescató de esa masa, de ese mundo, de un mundo perdido, un mundo que está absolutamente podrido y que está en descomposición cada vez más. Pero Dios lo sacó de las tinieblas y lo puso en su luz admirable. Ahora usted podría preguntar si ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Por qué no otros? ¿Por qué a mí? Bueno, es una pregunta que de verdad personalmente nadie sabe. Dios nos da una respuesta. Pero muchas veces la forma en que nos toma es para anular el orgullo de otros, para que los orgullosos vayan al suelo y reconozcan que Dios es el que salva. Hay un texto, que es el último que vamos a revisar para entender esto. Usted no sabe por qué fue elegido, ni tampoco conviene que le pregunte, pero Dios lo llamó. Y 1 Corintios 1, 26, 29, habla claramente de esto. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, el llamado de Dios, la vocación, que no sois muchos sabios. Dios llama a pocos sabios o a no muchos sabios, según la carne, según este mundo, la sabiduría de este mundo. Ni a muchos poderosos. Tampoco aquí tenemos diputados, senadores, alcaldes sentados acá, poderosos de entre el mundo. Él no ha llamado a esa gente hasta ahora, por lo menos. Ni a personas nobles, al rey de Inglaterra, ¿no es cierto?, al príncipe William, no está aquí. Sino que lo necio del mundo escogió. Lo necio, bueno, a lo mejor no nos gusta ese título de necio, pero a veces Dios toma a lo que no es, porque eso es lo que dice, para avergonzar a los sabios, para que nadie pueda decir que yo llegué a Dios porque yo era bueno, porque yo me esforcé. Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo. Éramos débiles, somos débiles. No tenemos cómo afirmar nuestra vida. Por eso oramos, por eso pedimos a Dios. Y esa condición es buena porque nos permite, ¿no es cierto?, que Dios nos haya escogido. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Para, ¿no es cierto?, para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo menospreciado, lo que la gente decía, no, este no sirve para nada, este no puede entrar. ¿Qué va a hacer a la iglesia? Pero Dios ha escogido a gente que para esta sociedad no sirve, que es despreciable, porque ha cometido delitos, porque estuvo en la cárcel o lo que sea. La gente tiene su idea, que ese puede, ese debe. Pero Dios dice, no, yo escojo al que quiero. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Perdón.
Mire, este texto es clarísimo al respecto. Todo lo que podemos ser es porque Dios nos ha dado. Todo lo que podemos alcanzar es porque Dios nos ha llamado. Y no hay mérito alguno, no hay nada en nosotros que podemos decir, Señor, tú viste esto en mí y por eso. No, sencillamente tomó a lo que no era, a lo que no existía para el mundo para hacer algo con él. Él sigue escogiendo y sigue llamando y damos gracias a Dios por eso. Y si usted entiende este mensaje, si usted entiende que Dios lo llamó, que Dios se reveló a su vida, que Él quiso tener una relación con usted, entonces al igual que Jesús debe alabarlo, ella debe alabar al Padre. Tiene que decir gracias porque me llamaste, gracias porque por tu gracia me salvaste, gracias porque no tenía derecho al cielo, pero tú te fijaste en mí. Y todos nosotros debemos estar conscientes de eso, que si estamos aquí, si hemos entendido a Dios es porque Él lo quiso, no por nosotros mismos. Y cualquier orgullo, y si aún usted no se siente parte de este rebaño, no se siente parte de ser hijo, y viene a escuchar y quiere saber qué pasa aquí, bueno, hablamos de esto, hablamos de la verdad de la Biblia. Y le decimos, no sea más orgulloso, porque ese camino del orgullo, ese pecado del orgullo no lo va a llevar a Dios. Tiene que despojarse de cualquier idea equivocada que aprendió con respecto a los méritos ante Dios. Es solamente por gracia, es solamente por misericordia. Tiene que ver, ¿no es cierto?, su vida como un menesteroso, como alguien que vive en la calle, que no tiene nada, que no tiene casa, que no tiene pan, que no sabe dónde va a ir al otro día. Y acercarse a Dios, ¿no es cierto?, a la puerta de un rey, de su príncipe Jesucristo, y golpear la puerta y decir, necesito pan, no tengo dónde vivir. Esa es la actitud. Y eso es lo que Dios quiere para destruir la sabiduría humana, para destruir nuestra idea, para romper, ¿no es cierto?, para hacernos ver quién es Él realmente y no seguir en nuestra ceguera y no permanecer en nuestro pecado, porque ese pecado nos va a llevar al infierno. El pecado del orgullo, un pecado que no parece tal como pecado, pero que está en completa oposición a Dios, está en completa contraposición a lo que Él puede hacer por nosotros. Ahora Dios igual tiene misericordia del orgulloso, como fue tal vez el apóstol Pablo, que persiguió a los cristianos, que iba detrás de ellos, los sacaba arrastrando de las casas. Y él pensó que estaba sirviendo a Dios. Pero ¿qué pasó? Dios se le apareció en el camino. Vio una luz resplandeciente, quedó ciego por esa luz. Y ahí entonces comenzó a entender todas estas cosas. Y las cosas que muchas de las que hemos escrito, las escribió Él para nosotros, guiado por el Espíritu Santo, para que entendiéramos que ante Dios, ¿no es cierto?, Él no quiere que nadie se jacte en su presencia. Nadie se levante a decir, es que yo estoy aquí porque me lo gané. Hermanos, seamos humildes, seamos sencillos, seamos como niños. Que despoje Dios y con su palabra cruce cualquier idea pecaminosa de orgullo para recibirle. Porque sí, Él quiere salvar y sigue salvando. Ya ha salvado por 2000 años a toda la gente que está en el cielo. Cuando los conozcamos, cuando estemos con ellos, vamos a dar gracias y vamos a alabar al Padre por lo mismo. Porque así le agradó, porque eso quiso Él, no por nosotros. Y esa es la verdad de la Biblia. Y esa es la verdad a veces que no queremos ni siquiera considerar. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, Padre bueno, te damos tantas gracias. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y queremos someternos a ella, Señor. Podemos tal vez en nuestra mente haber puesto fortaleza, Señor. Poder poner, Señor, muros para no entenderla o para no recibirla. Pero, Señor, tú destruyes, Señor, el orgullo humano. Tú rompes, Señor, con eso. Y vienes a nosotros en amor, en misericordia. Pones esa gracia tuya para doblegar cualquier espíritu, Señor, que se oponga a ti, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, porque, Señor, tu palabra, Señor, es exaltada, porque tu persona es exaltada acá, Señor. No queremos que nadie se gloríe, sino que toda la gloria
siempre sea tuya, Señor, y que tú sigas guiando, tú haciendo tu obra en medio de nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, para que entiendan, Señor, tu verdad, aún por las redes sociales, Señor, que se entienda claramente lo que tú has hecho por nosotros. Te bendigo y te adoro, Señor, por lo bueno que eres conmigo y con todos los que estamos aquí, Señor. Y sigue, Señor, haciendo tu obra en medio de esta generación perversa, Señor, que tú llamas. Sigue dándonos fuerzas, ánimo para seguir avanzando. Te lo pido en el nombre de Jesús, por los méritos de Él en la cruz. En su nombre, amén.